Mi madre llamó a la policía y me esposaron en mi trabajo. Tu coche es robado. Estás arrestado, me dijeron frente a 20 colegas. Entonces recordé algo, ella dejó sus huellas dactilares. Una carrera de 30 años terminó en una tarde. Las esposas hicieron clic a las 2:14 de la tarde frente a mi escritorio, frente a mis colegas, frente a 20 personas que me conocían desde hacía 3 años como la persona que llegaba temprano. Se quedaba hasta tarde y manejaba cosas frágiles con más cuidado del que la mayoría de la gente le dedicaba a cualquier cosa. La voz del oficial era plana, practicada. El propietario registrado presentó un reporte de vehículo robado hace 3 días. Tendrá que venir con nosotros. El propietario registrado. Yo conocía esa voz. La había conocido toda mi vida. Mi madre había llamado a la policía para denunciarme, la única persona en el mundo que se suponía debía estar de mi lado. Había pasado las últimas 3 semanas llamándome egoísta por negarme a darle mi auto. Y mientras ella hacía esas llamadas, mientras yo seguía contestando, seguía dándole explicaciones, seguía intentando mantener la paz, ella ya había falsificado mi firma. Transferido mi título de propiedad y presentado un reporte policial diseñado para asegurarse de que yo pareciera la criminal antes de tener cualquier oportunidad de parecer la víctima. 30 años administrando cuentas bancarias le habían enseñado exactamente cómo el papeleo crea la realidad. Lo que no le había enseñado era esto: yo tenía un escaneo del título original, con marca de tiempo, guardado en la nube el mismo día que saqué ese auto del concesionario, con 11 millas en el odómetro y mi nombre en cada línea. Y en la copia física, ella pensó que había destruido sus huellas dactilares, las 10. Para entender lo que pasó aquella tarde de martes, necesitas entender qué tipo de mujer es Eleanor Harrison. No la versión que muestra en la iglesia. No la versión que interpreta en las parrilladas del vecindario, esa con la risa cálida, el plato de guiso y las historias sobre sus hijas. La versión real, con la que crecí. Eleanor Harrison había sido gerente de sucursal en el First Carolina Community Bank en Cary, Carolina del Norte, durante casi 30 años. Era buena en su trabajo, excepcionalmente buena. Entendía los números de la forma en que algunas personas entienden la música, instintivamente, completamente, sin tener que pensarlo. Podía leer un balance general como otras madres leen cuentos antes de dormir. Sabía exactamente cuánto valían las cosas. Cada activo, cada pasivo, incluyendo a sus hijos. Esa es la parte que más me costó entender. Eleanor no nos veía a Robert, a Jessica y a mí como una familia. Nos veía como un portafolio de inversiones. Mi padre, Robert, era el activo estable, un tasador de seguros jubilado. Predecible, de bajo mantenimiento, fácil de gestionar. Mi hermana, Jessica, era la inversión de crecimiento, alto riesgo, alta recompensa, siempre necesitando inyecciones de capital, pero generando el tipo de retornos visibles que Eleanor podía presumir en las cenas. Y yo era la cuenta de bajo rendimiento, la que mantenía abierta por obligación, pero en la que nunca creyó realmente. Vivíamos en Oakwood, Durham, uno de esos vecindarios donde todas las casas tienen porches techados y magnolios en el jardín delantero, y donde todos conocen los asuntos de los demás. Desde afuera, la casa de los Harrison parecía un lugar donde pasaban cosas buenas. 3 habitaciones, 2 baños, un jardín que Robert cuidaba cada sábado por la mañana. Eleanor lo mantenía inmaculado. Lo mantenía todo inmaculado. Esa fue la primera lección que aprendí sobre mi madre, la presentación lo era todo. Lo que veían los vecinos importaba más que lo que sucedía dentro. Jessica era 3 años mayor que yo. Cabello castaño, sonrisa fácil, el tipo de persona que llenaba una habitación sin intentarlo. Ella y Eleanor se movían por el mundo en la misma órbita, con el mismo humor, las mismas prioridades, los mismos puntos ciegos. Nunca estuve muy segura de si Jessica genuinamente no notaba lo diferente que nos trataban, o si lo notaba y simplemente elegía mirar hacia otro lado. Aprendí temprano que las reglas en nuestra casa no eran las mismas para ambas. Cuando tenía 15 años, la cadena de mi bicicleta se rompió de camino a casa desde la escuela. Un freno oxidado. Nada dramático, solo la falla lenta de algo que había sido descuidado demasiado tiempo. Le pregunté a Eleanor si podíamos arreglarla. Ella se bajó los lentes de lectura y me miró por encima del borde de su taza.
El dinero está escaso en este momento, Sara. Puedes caminar. 2 semanas después, una bicicleta nueva apareció en el garaje. Marco de fibra de carbono, liviana, del tipo que usan los ciclistas serios los fines de semana. Jessica chilló cuando la vio y rodeó el cuello de Eleanor con sus brazos. Dijiste que el dinero estaba escaso, dije. Eleanor no me miró. Jessica ha estado trabajando duro. Se merece algo bonito. Las calificaciones de Jessica ese semestre fueron de un promedio de 2.6. Las mías fueron de 4.0. Me dije a mí misma que no importaba. Casi me lo creí. Ese mismo año gané una beca de matemáticas a nivel del condado. Habían nominado a 40 estudiantes. Fui la única de mi escuela seleccionada. La ceremonia fue un jueves por la noche en la oficina del distrito. Nada elaborado. Un podio, sillas plegables, un certificado con un sello dorado. Se lo había dicho a Eleanor con 6 semanas de anticipación, había anotado la fecha en el calendario de la cocina con marcador rojo, se lo recordé 2 veces. ¿No fue? Cuando llegué a casa, estaba en el sofá viendo televisión. ¿Cómo te fue?, preguntó sin mirar hacia arriba. Bien, dije. Gané. ¡Qué bueno! Subió un poco el volumen. Hay cena en el refrigerador. 3 días después, Jessica reprobó su examen de conducir por segunda vez. Eleanor llevó a toda la familia al restaurante italiano Carmines para animarla. Pan de ajo, tiramisú, un brindis por la próxima vez. Me senté en esa mesa, comí mi pasta y me dije que yo había hecho mal los cálculos, que estaba leyendo mal la situación, que había alguna ecuación que no estaba viendo. Pero no la había. La matemática era simple. Solo que nunca había querido hacerla. Este fue el patrón de mi infancia. No una crueldad dramática, nada que pudiera señalar en un solo momento y decir, ahí es donde pasó. Era más silencioso que eso, más deliberado. Eleanor operaba de la forma en que administraba su sucursal bancaria, mediante sistemas, mediante políticas, mediante la aplicación constante de reglas que nunca estaban escritas, y por lo tanto, nunca podían ser cuestionadas. Las necesidades de Jessica eran urgentes, las mías eran opcionales. Los logros de Jessica se celebraban, los míos se anotaban. Los fracasos de Jessica se recibían con consuelo, los míos se recibían con un silencio que decía, más fuerte que cualquier palabra, que yo debería haberlo hecho mejor. Cuando tenía 17 años, empecé a trabajar a tiempo parcial en una cafetería cerca de la universidad. $12 la hora, 15 horas a la semana. Me decía a mí misma que era por independencia. La verdad era más simple, había dejado de esperar algo de Eleanor, y necesitaba construir un piso bajo mis pies antes de que el suelo cediera por completo. Para cuando me fui a la universidad, trabajaba en 3 lugares, una cafetería, la biblioteca del campus y turnos de fin de semana en la recepción de un hotel. Pagué mi propia matrícula, mis propios libros de texto, mi propio todo. Llamaba a casa de vez en cuando. Eleanor me daba actualizaciones sobre Jessica, el salón de manicura que estaba abriendo, el novio, los planes. Rara vez preguntaba por mí. Cuando lo hacía, sus preguntas tenían una textura particular. Eficientes, como una revisión trimestral. ¿Tus calificaciones son aceptables? ¿Estás manejando bien tus gastos? ¿Estás siendo práctica? Nunca un ¿cómo estás?, nunca un te extraño, nunca una estoy orgullosa de ti. Aprendí a dejar de esperar esas palabras. Aprendí a dejar de hacerles espacio en las conversaciones. Aprendí que algunas puertas, si sigues intentando abrirlas y siguen cerradas, es mejor dejarlas en paz. Lo que no aprendí, lo que me tomó años entender, fue que Eleanor no había dejado de observarme. Simplemente había cambiado lo que estaba buscando. No lo sabía entonces. Pero desde el momento en que comencé a construir algo real, una carrera, ahorros, una vida que no la necesitaba a ella, Eleanor Harrison había comenzado a hacer lo que siempre hacía con las cuentas de bajo rendimiento. Había comenzado a buscar formas de liquidarla. Me gradué de la Universidad de Carolina del Norte con una licenciatura en preservación histórica. Con honores. 4 años de trabajo que había financiado casi por completo yo misma,
con la ayuda de 2 pequeñas becas que Eleanor nunca mencionó a ninguno de sus colegas en el banco. La ceremonia de graduación fue un sábado de mayo. El patio principal de la universidad, sillas plegables sobre el césped, olor a flores cortadas y protector solar, y algo que por una mañana se sintió como haber llegado a la meta. Tenía 4 entradas. Se las di a Eleanor, a Robert, a Jessica y a mi tía Susan. Susan llegó temprano. Me encontró antes de que comenzara la procesión, me apretó ambas manos y dijo: «He estado esperando este día desde que tenías 12 años y me dijiste que querías salvar cosas viejas del olvido». Sus ojos brillaban. Sentía cada palabra. Eleanor llegó 11 minutos después de que comenzara la ceremonia. Se sentó junto a Robert, sacó su teléfono y no lo guardó durante las siguientes 2 horas. La observé desde mi lugar en la fila. Deslizaba el dedo por la pantalla. Escribía. En un momento, se inclinó y le dijo algo a Jessica que las hizo sonreír a ambas en silencio por un chiste privado que yo nunca sabría. Cuando llamaron mi nombre, caminé por el escenario, acepté mi diploma y miré a la multitud. Susan estaba de pie aplaudiendo. Robert sonreía genuinamente, de la forma en que sonreía cuando no estaba pensando en lo que Eleanor podría opinar de su expresión. Jessica estaba mirando su propio teléfono. Eleanor no estaba mirando el escenario. Después, en el estacionamiento, me abrazó una vez. Rápido, practicado. El tipo de abrazo que comunica obligación en lugar de sentimiento. «Felicidades», dijo. Luego, antes de que pudiera responder, Jessica está pensando en abrir un segundo local para el salón de uñas. Vamos a ayudarla a buscar espacios el próximo fin de semana. Deberías venir. Eso fue todo. Esa fue mi graduación. Sin cena, sin fotografía, sin un momento en el que me mirara y dijera: «Hiciste algo real aquí». La tía Susan me llevó a cenar esa noche, solo nosotras 2, a un pequeño restaurante italiano cerca del campus. Pidió una botella de vino y me hizo contarle todo sobre mi proyecto de tesis, un estudio de restauración del archivo de un juzgado del siglo XIX en el condado de Alamance. Escuchó cada palabra, hizo preguntas reales, rellenó mi copa sin que se lo pidiera. «Tu madre no merece entender lo que has construido», dijo en voz baja cerca del final de la comida. «Pero quiero que sepas que yo sí, y que importa. Lo que haces importa». Asentí. No confiaba en mi voz en ese momento. 3 meses después de la graduación, me contrataron en el Instituto Harrow en Raleigh, como especialista en restauración de documentos, por $58,000 al año. Era el trabajo por el que había pasado 4 años preparándome: identificar, estabilizar y recuperar registros históricos que de otro modo se perderían. Papel frágil, tinta descolorida, documentos que contenían la forma de vidas que ya nadie recordaba. Entendía ese trabajo de una manera que se sentía casi personal. Llamé a Eleanor para contárselo. Escuchó. Hubo una pausa. «Restauración de documentos», dijo finalmente. «O sea, preservas papeleo viejo». «¿Registros históricos?» «Sí». Otra pausa. Más larga. «¿Sí?» «He pasado 30 años en servicios financieros. Sé qué campos tienen futuro y cuáles son pasatiempos». «¿Has considerado volver a estudiar algo más práctico?» «Banca, bienes raíces, algo con un retorno claro». Ahí estaba. El lenguaje al que siempre volvía. Retorno, inversión, práctico. Como si mi vida fuera un préstamo que ella estaba decidiendo si aprobar o no. «Estoy feliz con esto, mamá». La felicidad no construye una cuenta de jubilación. Cambió de tema antes de que yo pudiera responder. El salón de Jessica generó $42,000 el último trimestre. Por cierto, está hablando con un prestamista comercial sobre el segundo local. Tu padre y yo vamos a ser los avalistas. Me quedé con el teléfono en la mano un momento después de que colgó. $42,000 en un trimestre. Eleanor lo había mencionado de la misma manera que alguien lee una acción ganadora en la bolsa. Orgullosa, satisfecha. El portafolio estaba rindiendo. Dejé mi teléfono y volví a trabajar. Durante los siguientes 2 años,
construí algo silencioso y sólido en Harrow. Mi supervisor, un hombre cuidadoso llamado David Mitchell, me confiaba proyectos cada vez más complejos. Desarrollé una reputación de minuciosidad, de encontrar cosas que otros especialistas pasaban por alto, de leer documentos dañados como algunas personas leen rostros. Fui ascendida una vez y luego otra. Mi salario subió a $67,000 al año. No le conté a Eleanor sobre los ascensos. Habría encontrado una manera de hacerlos parecer pequeños. Mientras tanto, el segundo local del salón de Jessica tuvo problemas desde el principio. El vecindario equivocado, el momento equivocado. Un contrato de arrendamiento que se había firmado demasiado rápido sin la debida diligencia. En 18 meses, estaba sangrando dinero. Eleanor y Robert intervinieron de inmediato, en silencio, eficientemente, con lo que más tarde supe que eran otros $30,000. Sin preguntas, sin condiciones, sin sermones sobre el retorno de la inversión. Cuando Jessica me llamaba durante ese periodo, no mencionaba el rescate financiero. Mencionaba que estaba estresada, que la industria era difícil, que necesitaba más apoyo de la familia. Lo decía en el tono de alguien que esperaba que el apoyo simplemente apareciera, de la misma forma que siempre lo había hecho. Yo escuchaba. Le decía que sentía mucho que estuviera pasando por eso. No ofrecí un dinero que no me sobraba para un negocio sobre el que no me habían consultado. Siempre has sido un poco fría, Sarah, me dijo antes de colgar. No sé de dónde sacas eso. Pensé en eso durante mucho tiempo después. Luego estuvo la abuela Margaret. La madre de mi madre era una mujer pequeña y deliberada que había vivido sola en un bungalow de estilo craftsman en Chapel Hill desde que tengo memoria. Olía a lavanda y a papel viejo, lo que siempre pensé que era la razón por la que había elegido el trabajo que elegí. Tenía una forma particular de prestar atención que te hacía sentir como la única persona en la habitación. Preguntaba sobre mi trabajo con curiosidad genuina. Guardaba los artículos que yo le enviaba en una carpeta sobre la mesa de su cocina. En el último año de su vida, la abuela Margaret empezó a perder cosas. No de forma dramática al principio. Una palabra aquí, una fecha allá. El tipo de olvido que parece propio de la edad normal hasta que de repente ya no lo es. En los últimos 3 meses, estaba confundida la mayor parte del tiempo. Necesitaba ayuda con sus finanzas, sus medicamentos, su papeleo. Eleanor se ofreció a manejar todo. Lo presentó a la familia como generosidad. Ella tenía el acceso, la experiencia, la proximidad. Tenía sentido que ella se encargara de las cosas. Robert asintió. Jessica asintió. A mí no me preguntaron. Cuando la abuela Margaret falleció, había un testamento escrito a mano, simple, directo, de la misma forma en que había vivido. $68,000 en una cuenta de ahorros que se le dejarían a Sarah. Me lo había dicho ella misma 2 años antes de morir, en una tarde de domingo, cuando su mente aún estaba clara y la luz que entraba por la ventana de su cocina era del color de finales de otoño. Quiero que tengas algo que sea solo tuyo, dijo. Algo que nadie pueda administrar por ti. Le tomé la mano y le dije que no era necesario. Ella negó con la cabeza. Lo es. He observado a tu madre durante mucho tiempo, Sarah. Veo lo que veo. Cuando se liquidó la herencia, los $68,000 habían desaparecido. Eleanor me dijo en voz baja la semana después del funeral que la abuela Margaret había cambiado sus deseos en los meses finales. Hay documentación, dijo. Su voz era uniforme, profesional. La voz que usaba con los clientes del banco cuando les daba noticias que no les gustarían pero que no podían disputar. Me gustaría verla, dije. Ya está todo resuelto, Sarah. Estas cosas son complicadas al final. Ya sabes cómo era ella. No pude ver la documentación, pero recordé lo que había dicho la abuela Margaret aquel domingo por la tarde a la luz del otoño, veo lo que veo. Y yo también estaba empezando a verlo. El Toyota RAV4 fue la primera cosa grande que tuve en propiedad absoluta. 2 años y medio de ahorrar cada mes, una transferencia fija a una cuenta separada que yo había nombrado en privado como el fondo que nadie toca.
Sin vacaciones, sin cenas caras, muchos almuerzos preparados en casa comidos en mi escritorio en Hard Grove mientras David Mitchell pasaba y decía cosas como, ya sabes que tenemos una sala de descanso, Sara. Y yo sonreía y decía que prefería la tranquilidad. $26,000 pagados en su totalidad, sin préstamo, sin avalista, sin el nombre de nadie en el papeleo excepto el mío. Lo saqué del concesionario un viernes por la tarde en marzo y me quedé sentada en el estacionamiento durante unos minutos antes de encender el motor. Solo me quedé allí, mirando el tablero, los asientos limpios, la pequeña calcomanía del estacionamiento del Instituto Hard Grove que ya había pegado en la esquina inferior izquierda del parabrisas. Suena como algo pequeño. No lo era. Era el primer objeto que había poseído que nadie me había dado, prestado o por el que esperaban algo a cambio. Tomé una foto del odómetro, 11 millas. Luego llamé a la tía Susan. Contestó al segundo tono, como siempre hacía. Le hablé del auto. Hizo un sonido que estaba entre una risa y un sollozo y dijo, manéjalo a algún lugar hermoso este fin de semana. Te lo has ganado. ¿Lo hice? Manejé hasta el Parque Estatal en River el sábado por la mañana, estacioné en un lote vacío y caminé por el sendero durante 2 horas sola. Los árboles aún estaban desnudos por el invierno. El río estaba alto, rápido y de aspecto frío. Me paré en un puente peatonal de madera, vi el agua moverse y me sentí, por primera vez en más tiempo del que podía recordar, como alguien que iba hacia alguna parte. No tenía idea de que, de vuelta en Oakwood, alguien ya había empezado a mirar ese auto de manera diferente. Los préstamos empezaron pequeños. Así era siempre con Eleanor. Lo suficientemente pequeños como para que negarse pareciera irracional. Lo suficientemente pequeños como para que cuestionaras tus propios instintos antes de cuestionar los de ella. La primera vez que llamó un miércoles por la noche, su propio auto estaba en el taller para una inspección de frenos, dijo, y tenía una reunión temprano a la mañana siguiente en la sucursal de Cary. ¿Podría dejar mi auto en su casa la noche anterior y llevarme la vieja camioneta de Robert al trabajo? Sería solo por un día. Dije que sí. Por supuesto que dije que sí. Era un día. La inspección de frenos aparentemente duró 3 días. La siguiente vez, Jessica necesitaba transportar suministros para el salón, cajas de productos, una nueva silla de pedicura que había comprado de segunda mano. Al auto de Eleanor le estaban revisando la alineación. ¿Podía prestarles la RAV4 para el fin de semana? Dije que sí otra vez. Jessica lo devolvió con el tanque de gasolina medio vacío y una mancha de café en el asiento del pasajero que no mencionó. Durante los siguientes 4 meses, tomaron prestado el auto 7 veces. Siempre una razón, siempre presentado como temporal, siempre devuelto con algo ligeramente diferente. Un nuevo rasguño en el parachoques trasero que nadie reconoció, la posición del asiento cambiada, la radio sintonizada en una estación que nunca había escuchado. Noté todo eso. No dije nada. Todavía operaba bajo el viejo cálculo, mantén la paz. No hagas las cosas más difíciles de lo que tienen que ser. Tienes 29 años y ya deberías haber superado la necesidad de aprobación de tu familia. Pero Susan también lo notó. Y Susan vivía a 20 minutos de mí, en un vecindario tranquilo cerca del límite de Raleigh. Se había jubilado anticipadamente tras 22 años enseñando inglés en la secundaria, una decisión que, según me dijo una vez, había tomado deliberadamente porque había visto a demasiadas personas pasar sus mejores años esperando un buen momento que nunca llegó. Hacía jardinería, leía, siempre estaba ahí para mí. Cenábamos juntas cada pocas semanas, generalmente en la mesa de su cocina, con lo que fuera que hubiera preparado, demasiada sopa, pasta o las verduras que insistía en hacer desde cero aunque le llevara 3 horas. Esas cenas eran las conversaciones más honestas que tenía en mi vida adulta. Fue en una de esas cenas, a principios de septiembre, cuando dijo lo que había estado rondando durante meses. Dejó su tenedor y me miró directamente, de la misma forma que siempre lo hacía cuando estaba a punto de decir algo que había pensado cuidadosamente. Necesito preguntarte algo y necesito que no lo descartes antes de escucharlo. Está bien, dije. ¿Cuántas veces ha tomado prestado Eleanor ese auto? Conté en mi cabeza. 7, tal vez 8 veces. Susan asintió lentamente.
¿Y cuántas de esas veces te preguntó primero, en lugar de informarte qué iba a pasar? Abrí la boca, la cerré. Me observó mientras elaboraba la respuesta. 2, dije finalmente. Tal vez 2, Sara. Entrelazó las manos sobre la mesa. Conozco a tu madre desde antes de que nacieras. La he observado toda mi vida adulta. Eleanor no toma cosas prestadas. Las adquiere. El préstamo es solo la primera etapa. Es su forma de establecer que se puede acceder a una cosa sin consecuencias. Una vez que eso se establece, hizo una pausa, eligió sus siguientes palabras con cuidado, empieza a pensar en ello como si ya fuera suyo. Sentí que algo se movía en mi pecho. No sorpresa exactamente. Más bien la sensación de una palabra que has estado tratando de encontrar y de repente aparece. ¿Crees que quiere el auto? Creo que ya ha decidido en su propia mente que el auto debería ser para Jessica. Y creo que actualmente está resolviendo el papeleo. Casi me río. Sonaba extremo. Paranoico incluso. No puede simplemente quitarme el auto, Susan. Hay documentos legales. El título está a mi nombre. Susan me miró largamente. ¿Dónde está el título, Sara? Me quedé quieta. Había puesto el título en mi carpeta de documentos cuando compré el auto. Unos meses después, Eleanor había estado en mi apartamento, una de sus raras visitas, oficialmente para dejar un abrigo que había olvidado en su casa, y se había ofrecido a ordenar un poco mientras yo terminaba una llamada de trabajo. Después, había notado que mi carpeta de documentos había sido movida. Asumí que la había reorganizado, de la misma forma que reorganizaba todo lo que tocaba. Había revisado el título 3 semanas después de esa visita. No estaba ahí. Cuando se lo mencioné a Eleanor, me dijo con naturalidad que se lo había llevado a casa para guardarlo en un lugar seguro. Siempre estás perdiendo cosas, Sara. Lo puse con los papeles importantes. Me gustaría que me lo devolvieras, le dije. Por supuesto. La próxima vez que vengas. Esa próxima vez nunca se materializó del todo. Ella lo tiene, le dije a Susan. Mi voz sonó más baja de lo que pretendía. Susan asintió. Lo sé. ¿Cuánto tiempo llevas sabiéndolo? El suficiente para empezar a prestar más atención. Extendió la mano sobre la mesa y cubrió la mía con la suya. Quiero que hagas algo por mí mañana por la mañana. Quiero que revises cada cuenta que tienes, cada documento, todo lo que tenga tu nombre. No porque sepa algo específico, sino porque con Eleanor, el daño siempre ya está hecho antes de que te des cuenta de que empezó. Conduje a casa esa noche con las ventanas bajadas, aunque hacía frío. Necesitaba el aire. Cuando llegué a mi apartamento, abrí mi computadora portátil y fui directamente a mi almacenamiento en la nube. Un hábito profesional. Escaneaba cada documento importante que recibía y lo almacenaba digitalmente, con marca de tiempo, organizado por categorías. Contratos de arrendamiento, pólizas de seguro, recibos de sueldo. Y ahí, en una carpeta etiquetada como vehículo, estaba un escaneo que había hecho el día que compré el auto. El título original. Mi nombre, mi firma, la fecha, la lectura del odómetro, 11 millas. Lo miré fijamente durante mucho tiempo. Luego lo reenvié a una dirección de correo electrónico separada, descargué una copia de seguridad en una unidad encriptada e imprimí una copia física, la cual guardé bajo llave en la pequeña caja fuerte a prueba de fuego que tenía debajo de mi escritorio en Harrow. Esa noche no sabía exactamente para qué me estaba preparando. Pero Susan me había enseñado algo en sus 22 años de enseñar inglés a adolescentes que creían que las historias no importaban, que las personas que sobreviven a los capítulos más difíciles son siempre las que prestaron atención antes de que el peligro fuera obvio. Yo había prestado atención. Y en algún lugar de Oakwood, Durham, en una casa con magnolios en el jardín delantero, Eleanor Harrison también se estaba preparando. El matrimonio de Jessica terminó un jueves de noviembre. Me enteré de la forma en que me enteraba de la mayoría de las cosas sobre mi familia, no directamente, no con una llamada de la propia Jessica, sino a través de Eleanor, quien entregaba la información de la misma manera que entregaba todas las noticias difíciles, eficientemente. Sin dejar espacio para preguntas de seguimiento.
Tu hermana y Jason se están separando, dijo. Estábamos al teléfono, yo estaba almorzando en mi escritorio en Harrow. Se veía venir desde hace tiempo. Va a necesitar el apoyo de esta familia. Siento mucho escuchar eso, dije. Ella está bien. Lo estará, pero necesita ayuda práctica en este momento. Se mudará de regreso a Durham temporalmente. Jason se queda con el auto. Ahí estaba, enterrado en la tercera oración, de la forma en que Eleanor siempre enterraba la parte que importaba. Jason se queda con el auto. Dejé mi tenedor. Necesitará algo que conducir, continuó Eleanor. Su voz era suave, sin prisas, la voz que usaba cuando ya había decidido el resultado de una conversación y simplemente te estaba guiando hacia él. Trabajas cerca del edificio de Harrow. Hay una línea de autobús que va directamente allí. Sería solo temporal, Sarah, solo hasta que Jessica se recupere. Había estado esperando esta conversación durante 3 meses. Desde la cena con Susan, desde que encontré el escaneo del título e hice 3 copias de seguridad y guardé una en la caja fuerte del trabajo, había repasado diferentes versiones de esta charla en mi mente. Lo que ella diría, cómo lo plantearía, qué lenguaje usaría para hacer que lo irrazonable sonara inevitable. Y aún escuchándolo en voz alta, sentí la vieja atracción, esa que había pasado 29 años aprendiendo a resistir y que nunca había logrado dominar por completo. Solo di que sí. Es más fácil. Es solo temporal. No hagas esto más difícil de lo necesario. No, dije. Un silencio. Breve pero pesado. Lo siento. No le voy a prestar a Jessica mi auto, mamá. Lo necesito para ir a trabajar. Estoy en medio de un proyecto importante. La línea de autobús que describes añade 45 minutos a mi viaje de ida y 45 al de vuelta. La respuesta es no. La temperatura de la llamada cambió inmediatamente. No drásticamente, Eleanor era demasiado controlada para eso. Pero hubo una cualidad en su silencio que reconocí de mi infancia. La cualidad de alguien recalculando. ¿Sarah? Su voz era cuidadosa ahora. Deliberada. Tu hermana está pasando por un momento muy difícil. Entiendo eso. Lamento que esté pasando por ello, pero no estoy en posición de ceder mi auto. Ceder. Repitió la frase como si supiera mal. Nadie te está pidiendo que cedas nada. Es un arreglo temporal. 2, tal vez 3 meses. La respuesta sigue siendo no. Otro silencio, más largo esta vez. Cuando volvió a hablar, la calidez había desaparecido por completo. Lo que quedaba era la voz que reservaba para los clientes que habían sobregirado sus cuentas y estaban discutiendo la tarifa. He pasado 30 años en servicios financieros, Sarah. Entiendo cómo se construyen los activos. Ese auto existe porque esta familia te crió. Porque Robert y yo te proporcionamos un hogar, comida y todo lo que necesitaste mientras construías esta vida de la que estás tan orgullosa. Te estoy pidiendo que contribuyas algo a cambio. Eso no es irracional. Así es como funcionan las familias. Sostuve el teléfono y no dije nada. Jessica necesita esto más que tú, continuó. Tienes un trabajo estable. Tienes ahorros. Tienes opciones. Tu hermana está empezando de cero. Lo mínimo que puedes hacer es incomodarte durante unos meses. La respuesta es no, dije de nuevo. Espero que Jessica encuentre una buena solución. Te quiero, mamá. Adiós. Colgué. Mis manos estaban firmes. Lo noté y me sorprendió. La campaña comenzó a la mañana siguiente. Esa era la única palabra para describirlo, campaña. Eleanor Harrison no perdía discusiones. Simplemente las redirigía hacia batallas de desgaste más largas, más lentas y más agotadoras, libradas en múltiples frentes simultáneamente hasta que la persona del otro lado capitulaba por puro agotamiento. Llamó 3 veces al día siguiente. Contesté la primera llamada y repetí mi respuesta. Dejé que la segunda y la tercera se fueran al buzón de voz. Los mensajes eran variaciones del mismo tema. Jessica estaba sufriendo.
La familia necesitaba unirse. Yo estaba siendo inflexible. Ella no me había criado para ser así. Robert llamó esa noche. Su voz era incómoda, arrepentida, la voz de un hombre leyendo un guión que él no había escrito. Tu madre está bastante molesta, Sarah. Jessica está realmente en una situación difícil. ¿Hay alguna posibilidad de que reconsideres, solo por un par de meses? No, papá. Pero te quiero. Suspiró. Lo sé. Le diré que dijiste eso. Jessica llamó a la tarde siguiente. Esperaba lágrimas o ese silencio herido que desplegaba cuando quería comunicar dolor sin tener que nombrarlo. En cambio, fue directa, más directa de lo que la había escuchado en años. No te entiendo, dijo. Genuinamente no lo hago. Si la situación fuera al revés, yo te ayudaría sin pensarlo dos veces. Jessica, tengo un trayecto directo del que dependo para un trabajo exigente. No estoy en posición de... Es un auto, Sarah. Es un objeto material. ¿Realmente vale la pena todo esto? Es mi auto, le dije. Ese es todo el punto. Hizo un sonido que no pude categorizar del todo. Frustración, tal vez, o algo más cercano a la incredulidad. Siempre ha sido así, incluso cuando éramos niñas. Como si estuvieras llevando la cuenta de algo que nadie más puede ver. Es agotador. Pensé en la bicicleta de fibra de carbono, la ceremonia de graduación donde Eleanor no levantó la vista de su teléfono, los $68,000 que habían desaparecido en un papeleo que nunca me permitieron revisar. Tal vez solo he estado prestando atención, dije. Colgó sin responder. Durante las siguientes 3 semanas, las llamadas se ralentizaron pero no se detuvieron. Eleanor cambió de estrategia. En lugar de presión directa, comenzó a trabajar el perímetro. Escuché de un primo que Eleanor había mencionado en una cena familiar a la que no me habían invitado, que yo estaba pasando por un periodo difícil y me había estado alejando de la familia. Escuché de Robert que Eleanor había empezado a preguntar si me estaba yendo bien en el trabajo, el tipo de pregunta diseñada para sembrar dudas en las mentes de personas que no sabían lo suficiente como para rechazarla. Estaba construyendo una historia, de forma silenciosa, metódica, de la misma manera que siempre había construido cosas, desde los bordes hacia adentro, para que cuando alguien notara su forma, ya estuviera completa. Le conté a Susan todo eso. Estábamos sentadas a la mesa de su cocina en un lluvioso sábado de diciembre, y le expuse cada llamada, cada mensaje, cada informe de terceros. Susan escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo rato. No se va a detener, dijo finalmente. ¿Lo sabes? Lo sé. Y sabes que esto no se trata realmente del auto. También lo sé. Susan me miró con esa firmeza particular. Tenía la mirada de alguien que ha visto desarrollarse muchas historias y sabe cuáles terminan mal si no actúas con suficiente antelación. Sea lo que sea que esté planeando, dijo Susan, ya ha empezado. Las llamadas, las historias que le cuenta a otras personas. Ese no es el evento principal. Esa es la preparación. Está gestionando tu reputación antes de hacer su movimiento para que, cuando suceda algo, las personas a tu alrededor ya tengan una versión de los hechos que la haga parecer razonable a ella. Sentí que el frío se instalaba en mi estómago. ¿Qué crees que va a hacer? Susan negó con la cabeza. No sé exactamente. Pero quiero que revises tu auto esta noche. Revisa el registro. Revisa el título. Revisa todo. Conduje a casa a través de la lluvia con ambas manos en el volante, la calefacción encendida y la particular alerta de alguien que acaba de entender que una amenaza que creía hipotética ya se ha vuelto real. Entré al estacionamiento detrás del edificio de mi apartamento. Me quedé sentada en el auto por un momento. Luego salí, subí las escaleras, abrí mi computadora portátil y revisé mi almacenamiento en la nube. El escaneo del título original todavía estaba allí. Mi nombre, mi firma, la fecha, 11 millas en el odómetro. Exhalé lentamente. Luego me fui a la cama. Y en la mañana del martes, 6 días después, salí al estacionamiento a las 7:45 de la mañana y me paré frente a un espacio vacío donde había estado mi auto.
El espacio de estacionamiento vacío tenía una cualidad en la que todavía pienso a veces. No la ausencia del auto en sí. El hecho físico de eso era bastante simple de procesar. Lo que se me quedó grabado fue el rectángulo de asfalto limpio donde había estado, ligeramente más limpio que los espacios de ambos lados. Como si el auto hubiera estado allí de forma tan constante durante tantos meses que el suelo debajo había estado protegido de la lenta acumulación de aceite, tierra y clima que marcaba todos los demás lugares de ese lote. Me quedé allí durante mucho tiempo, más de lo que era práctico. Luego volví arriba, me senté a la mesa de la cocina y llamé al departamento de policía de Raleigh. El oficial que tomó mi reporte fue paciente y minucioso. Preguntó la marca, modelo, año, color, número de placa. Preguntó cuándo había visto el vehículo por última vez. Preguntó si tenía alguna razón para creer que sabía quién podría habérselo llevado. Dudé en esa última pregunta. Aún no estoy segura, dije. Me dijo que el informe se registraría en el sistema y que recibiría un número de caso por correo electrónico en menos de una hora. Me dijo que consultara con los vecinos por si alguien había visto algo. Me dijo que estas cosas a veces se resolvían rápidamente. Le di las gracias y colgué. Luego llamé a Eleanor. Contestó al segundo tono. Su voz era tranquila. Una calma matutina, el tipo de calma que proviene de una noche completa de sueño y una taza de café ya terminada. Sara, buenos días. Mi auto no está, dije. Una pausa. Un latido. 2. ¿Qué quieres decir con que no está? Quiero decir que no está en mi estacionamiento. Bajé esta mañana y no estaba allí. Oh. La sílaba fue cuidadosa. Neutral en la forma en que solo suena una neutralidad construida deliberadamente. ¿Revisaste el estacionamiento de visitas? A veces la compañía de grúas. Revisé ambos estacionamientos. No está. Presenté un informe policial hace 20 minutos. Otra pausa. Ligeramente más larga que la primera. Bueno, estoy segura de que hay una explicación. Estoy segura de que también la hay, dije. Te haré saber lo que averigüe. Colgué antes de que pudiera responder. Durante 3 días, tomé el autobús hasta Harrow, 47 minutos de ida y 47 de vuelta. Me sentaba en la parte de atrás, trabajaba en mi tablet y me decía a mí misma que esto era temporal, que el sistema localizaría el auto, que habría una explicación racional, un error de la grúa, un error administrativo. Algo burocrático que podría deshacerse con una llamada telefónica y una tarde de papeleo. Al tercer día, recibí un correo electrónico del departamento de policía de Raleigh. Un detective llamado Miller había intentado verificar mi número de placa como parte del seguimiento del informe. La placa había saltado en el sistema con una alerta. Ya había un informe de vehículo robado archivado para mi RAV4. Presentado 3 días antes de que yo llamara. Presentado por el propietario registrado del vehículo. El propietario registrado, según el título actualizado archivado en la División de Vehículos Motorizados de Carolina del Norte, era Eleanor Harrison. Leí ese correo 4 veces. Cada vez que las palabras seguían siendo las mismas, lo imprimía. Lo puse en la caja fuerte a prueba de fuego en mi escritorio junto al escaneo del título original. Luego me quedé muy quieta durante aproximadamente 90 segundos, que fue el tiempo que tardó en enfocarse la forma completa de lo que ella había hecho. Había falsificado mi firma en una transferencia de título. La había presentado al DMV. Había tomado posesión física del vehículo. Y luego, y esta era la parte que hacía que la habitación se sintiera un poco inestable, había presentado un informe policial de vehículo robado contra mí, contra su propia hija, para que si alguna vez yo intentaba reclamar el auto o impugnar la transferencia, yo fuera quien tuviera que responder a las preguntas de las autoridades. Era elegante, de la forma en que a veces lo son las cosas verdaderamente frías. 30 años trabajando con documentos financieros, 30 años entendiendo exactamente cómo el papeleo crea la realidad. Había construido una versión de los hechos en papel y luego había presentado un informe policial para protegerla. Lo que no había tenido en cuenta era el escaneo. Un martes de octubre,
14 días después de que desapareciera mi auto, 2 oficiales uniformados entraron al Instituto Harrow a las 2:14 de la tarde. Yo estaba en mi estación de trabajo en el segundo piso, con guantes de algodón, trabajando en un libro de contabilidad de 1893 dañado por el agua. El papel era lo suficientemente frágil como para que yo trabajara con un humidificador encendido y una luz quirúrgica colocada en un ángulo preciso hacia la superficie. David Mitchell estaba en la habitación contigua. 3 colegas estaban en sus propias estaciones. Escuché abrirse el ascensor. Escuché que la recepción decía algo que no pude distinguir. Luego escuché pasos, 2 pares, más pesados que nuestros visitantes habituales, acercándose al área de trabajo. Levanté la vista. 2 oficiales, uno mayor y otro más joven, ambos con la expresión particular de personas que realizan una tarea incómoda que ya han realizado antes. Sarah Harrison, dijo el mayor. Sí, señor. Tenemos un informe de un vehículo robado registrado a nombre de Eleanor Harrison de Oakwood, Durham. El vehículo en cuestión, un Toyota RAV4 blanco, fue reportado en su posesión. La habitación se quedó en absoluto silencio. Fui consciente de una manera específica y terrible de cada persona en esa habitación. David en la puerta del espacio de trabajo contiguo, congelado a medio paso. 2 colegas en sus estaciones sin moverse. Una tercera parada cerca del armario de suministros, sosteniendo una carpeta que aparentemente acababa de recuperar y aún no había encontrado una razón para soltar. 20 años combinados de trabajo cuidadoso y preciso para construir una reputación. Todo ello presente en esa habitación. Todo ello observando. Entiendo, dije. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Déjeme asegurar en lo que estoy trabajando. Dejé mis herramientas, me quité los guantes y los coloqué en la bandeja junto al libro de contabilidad con la misma deliberación que aplicaba a cada documento que manejaba. No me apresuré. No miré a mis colegas. Tomé mi teléfono de la esquina del escritorio y lo metí en mi bolsillo. El oficial más joven dio un paso adelante con las esposas. Extendí las muñecas. El clic de las esposas fue el sonido más fuerte en la habitación. El viaje a la comisaría duró 11 minutos. Conté las intersecciones. Me senté en la parte de atrás de la patrulla y miré por la ventana a Raleigh pasar, la luz de octubre sobre los edificios de oficinas, la multitud que almorzaba en las aceras, la ordinaria tarde de martes que no tenía idea de lo que estaba sucediendo dentro de este vehículo en particular. Y pensé en Eleanor. No con ira, no todavía. Con algo más frío y más centrado que la ira. Pensé en la forma en que había dicho, estoy segura de que hay una explicación, con esa voz de cuidadosa calma matutina. Pensé en 30 años de administrar cuentas, de entender exactamente cómo la documentación crea la realidad legal. Pensé en el título que había sacado de mi carpeta de documentos mientras yo estaba en una llamada de trabajo en mi propio apartamento, con mis propias pertenencias desplegadas a su alrededor. Pensé en la abuela Margaret a la luz del otoño diciendo, veo lo que veo. Y luego pensé en la nube. El escaneo estaba allí, con marca de tiempo, mi nombre, mi firma genuina, la fecha de compra, 11 millas en el odómetro. Y en algún lugar de la cadena de custodia entre ese documento original y la transferencia falsificada que Eleanor había presentado, habría una copia física. Tenía que haberla. El DMV exigía documentos originales para transferencias de títulos en Carolina del Norte, lo que significaba que Eleanor había manejado el título físico, lo que significaba que sus huellas dactilares estaban en él. El auto redujo la velocidad. Entramos al estacionamiento de la comisaría. Miré el teléfono en mi bolsillo. Una llamada. Tenía una llamada que hacer. Sabía exactamente a quién llamar. El oficial abrió la puerta trasera. Salí al aire de octubre, con las manos aún esposadas, y sentí que algo se movía dentro de mí. No se resquebrajó, no se rompió, se acomodó. De la forma en que un edificio se asienta después de un terremoto, encontrando una alineación nueva y permanente. Había terminado de ser la cuenta de bajo rendimiento. Había terminado de dejar que Eleanor Harrison decidiera cuánto valían mis activos. Dentro de la comisaría, me senté en una silla gris en una habitación gris y esperé a que el oficial me dijera que podía hacer una llamada telefónica. Cuando lo hizo,
Marqué el número de la tía Susan sin buscarlo. Contestó antes del segundo tono. Susan, le dije, lo hizo. Realmente lo hizo. Un silencio. 4 segundos. Exactamente 4. Lo sé, dijo Susan. Su voz era firme, preparada, la voz de alguien que había estado esperando esta llamada durante 14 meses. Tengo la copia física, Sara. La encontré en el contenedor de reciclaje de la casa de tus padres hace 8 semanas. No sabía lo que significaba en ese momento. La guardé porque reconocí tu nombre en ella y algo se sentía mal. Cerré los ojos. Llama a Rachel Adams, dijo Susan. Su número está en los contactos que te envié el mes pasado. Cuéntaselo todo. Estaré allí en 40 minutos. Abrí los ojos. Gracias, dije. Salió apenas por encima de un susurro. No me des las gracias todavía, dijo Susan. Dámelas cuando haya terminado. La oficina de Rachel Adams estaba en el 4º piso de un edificio de piedra arenisca en Fayetteville Street, en el centro de Raleigh. El tipo de edificio que había estado allí el tiempo suficiente para haberse ganado su propia autoridad silenciosa. Techos altos, madera oscura, olor a papel y calma deliberada. Había pasado por allí una docena de veces sin mirar hacia arriba. Ahora sí lo hice. Me recibió la mañana después de mi liberación. Los cargos habían sido suspendidos en espera de investigación, una formalidad que Rachel había arreglado con 2 llamadas telefónicas antes de que yo siquiera hubiera salido del estacionamiento de la comisaría. Era compacta, precisa, de unos 40 años, con cabello natural corto y lentes de lectura que llevaba en la cabeza cuando no los usaba. Me estrechó la mano una vez, con firmeza, y me indicó la silla frente a su escritorio sin nada de ese teatro de calidez que algunos abogados usan para hacerte sentir cómoda antes de decirte algo que no quieres escuchar. No necesitaba hacerme sentir cómoda. Necesitaba incomodar a Eleanor Harrison. Esos eran trabajos diferentes. Cuéntamelo todo paso a paso, dijo. Empieza desde el auto. Iremos hacia atrás a partir de ahí. Le conté todo. El auto, el título que desapareció de mi carpeta, el vehículo prestado que se convirtió en un vehículo esperado que se convirtió en un vehículo exigido. Las llamadas telefónicas después de que dije que no, el espacio de estacionamiento vacío, el informe policial presentado a nombre de Eleanor 3 días antes de que notara que faltaba el auto, el correo electrónico del DMV, las esposas en Harrow. Luego abrí mi teléfono y le mostré la carpeta en la nube, el escaneo del título original, con marca de tiempo, mi nombre, mi firma genuina. Rachel lo miró durante un largo momento. Luego miró a Susan, que estaba sentada en la silla a mi lado con la copia física del título en una funda transparente en su regazo, la que había recuperado del reciclaje en la casa de mis padres 8 semanas antes. Guardaste esto durante 8 semanas, le dijo Rachel a Susan, sin saber qué era. Sabía qué era, dijo Susan simplemente. Solo no sabía qué significaba todavía. Rachel casi sonrió. Casi. Dejó su bolígrafo. Esto es lo que sé. La firma en el documento de transferencia presentado al DMV no es tu firma, Sara. Puedo verlo con una comparación básica. Un analista forense en caligrafía lo confirmará formalmente, y esa confirmación tomará aproximadamente 10 días. El título físico que Susan recuperó irá a un laboratorio de huellas dactilares. Tiempo de procesamiento, de 7 a 14 días. Cuando esos resultados regresen, y regresarán, tendrás evidencia documental de falsificación y presentación fraudulenta ante una agencia estatal. Dejó que eso calara por un momento. En Carolina del Norte, eso es un delito grave de clase 1. Conlleva la posibilidad de antecedentes penales, multas y hasta 24 meses de libertad condicional supervisada como mínimo. Como máximo, dependiendo de cómo decida proceder la oficina del fiscal del distrito, es un delito grave de clase H. Es posible que haya tiempo activo en prisión. La habitación estaba muy en silencio. Además, continuó Rachel, el informe falso de vehículo robado presentado en tu contra constituye la presentación de un informe policial falso, un delito menor de clase 2, y potencialmente difamación criminal, dependiendo de las circunstancias de cómo se utilizó el informe. Perseguiremos ambos.
Asentí lentamente. Mis manos estaban cruzadas en mi regazo. No temblaban. Noté eso con una especie de gratitud distante. Hay una cosa más que quiero ver, dijo Rachel. Había acercado un bloc de notas legal y estaba escribiendo con una letra limpia y económica. Mencionaste una cuenta de ahorros. El patrimonio de tu abuela. $68,000, dije. La abuela Margaret. Me dijo directamente 2 años antes de morir que me la iba a dejar. Cuando se liquidó la herencia, Eleanor me dijo que los deseos habían cambiado. Dijo que había documentación. Nunca me la mostraron. Rachel levantó la vista. ¿Quién administró los asuntos de tu abuela en los últimos meses de su vida? Eleanor. Ella se ofreció como voluntaria. Tenía el acceso y la experiencia. Nadie lo cuestionó. Y la experiencia profesional de Eleanor es en servicios financieros. Gerente de sucursal, First Carolina Community Bank en Cary. ¿30 años? Rachel escribió algo en el blog y lo subrayó 2 veces. Voy a solicitar los registros testamentarios sobre el patrimonio de tu abuela. Si el cambio de beneficiario se ejecutó durante un periodo en el que la capacidad cognitiva de tu abuela estaba disminuida. Y si Eleanor era la persona que manejaba sus asuntos, al mismo tiempo, la que se beneficiaba del cambio. Ese es un asunto completamente diferente. Eso es una posible explotación financiera de un adulto mayor, lo que en Carolina del Norte conlleva su propia serie de consecuencias. Dejó su bolígrafo. Eleanor Harrison presentó un informe policial para protegerse, dijo Rachel. Lo que en realidad hizo fue abrir una puerta. Cada investigación que pase por esa puerta es legítima. No fuimos a buscar nada de esto. Ella nos lo entregó en bandeja. Me mudé de mi apartamento a la semana siguiente. No porque tuviera que hacerlo, sino porque necesitaba ir a un lugar que Eleanor no conociera. Encontré uno de una habitación en Five Points, un vecindario tranquilo de bungalows antiguos y aceras anchas en el lado noroeste de Raleigh. Les di la nueva dirección a Susan y a Rachel, y a nadie más. No llamé a Eleanor. No llamé a Robert. No llamé a Jessica. Me fui a trabajar. El Instituto Hargrove había sido, a su considerable crédito, enteramente firme. David Mitchell me había llamado la noche de mi liberación y me dijo 3 cosas. Primero, que mi historial laboral era impecable y que un cargo suspendido en espera de investigación no era motivo de ninguna medida de empleo. Segundo, que el proyecto que yo lideraba, la restauración del archivo del condado de Watt, un contrato por valor de $380,000, continuaría bajo mi dirección. Tercero, que si necesitaba algo, debía pedirlo. No pedí nada. Me presentaba a tiempo cada mañana. Trabajaba con el mismo cuidado y minuciosidad que siempre, y dejaba que el trabajo fuera lo que siempre había sido, el único lugar donde se confiaba completamente en mi juicio, donde lo que hacía y lo que yo valía ocupaban el mismo espacio sin contradicción. 6 semanas después del arresto, David me llamó a su oficina y me dijo que me ascendían a líder de proyecto a nivel senior. Mi salario aumentó a $81,000 al año, efectivo el 1 de mes. Le di las gracias. Volví a mi estación de trabajo. Me senté, me puse mis guantes de algodón y volví a un documento en el que había estado trabajando, una escritura de propiedad de 1871 dañada por el agua, con la tinta descolorida hasta casi la invisibilidad en algunos lugares. Trabajé bajo la luz quirúrgica, convenciendo lentamente a las letras de que regresaran del borde de la desaparición. En algún lugar de Cary, Eleanor estaba esperando una llamada telefónica que no llegaría. En algún lugar de Durham, Robert estaba viendo las noticias de la tarde en una casa que se había vuelto muy silenciosa. En algún lugar al otro lado de la ciudad, en un laboratorio que yo nunca había visitado, un técnico forense estaba presionando una tira de cinta transparente contra la superficie del título de un vehículo y levantando algo que Eleanor había dejado sin querer, sus huellas dactilares, las 10. Aún no sabía los resultados. Rachel me había dicho que fuera paciente, que estas cosas se movían a la velocidad de la evidencia, no de la emoción. Pero había pasado toda mi vida adulta trabajando con cosas frágiles,
esperando las condiciones adecuadas, entendiendo que lo que parecía irremediablemente perdido a veces simplemente estaba esperando a ser encontrado por alguien lo suficientemente paciente para mirar. Yo era paciente. Siempre había sido paciente. Y los resultados estaban llegando. Los resultados forenses llegaron un miércoles por la mañana de diciembre. Rachel me llamó a las 8:47. Yo estaba en mi escritorio en Hargrove, con un café intacto, analizando la evaluación preliminar de un nuevo ingreso, una colección de registros municipales de la década de 1880 que había pasado 40 años en un sótano inundado en el condado de Johnston. Contesté al primer tono. El análisis caligráfico está confirmado, dijo Rachel. No empezó con cortesías. Había llegado a apreciar eso de ella. La firma en el documento de transferencia del DMV no es tuya. El informe del analista utiliza la frase, definitivamente inconsistente con los ejemplos conocidos proporcionados. Ese es el hallazgo más limpio que se puede obtener. Dejé mi bolígrafo. El informe de huellas dactilares también llegó esta mañana. Una pausa, no por drama, sino del tipo que proviene de leer cuidadosamente antes de hablar. 10 huellas latentes recuperadas del documento de título físico. Las 10 son consistentes con Eleanor Harrison. Sus huellas están archivadas por una verificación de antecedentes realizada cuando fue nombrada gerente de sucursal en el First Carolina Community Bank en 2001. La habitación estaba muy silenciosa. Sus huellas están en el título original, dije. No era una pregunta, solo palabras colocadas cuidadosamente, de la forma en que colocaba las herramientas en una bandeja. En el título original al que ella afirmó no haber tenido nunca acceso. Sí, dijo Rachel. En el documento que te dijo que había puesto en un lugar seguro. El documento que luego desapareció y que ella posteriormente usó con una firma falsificada para ejecutar una transferencia de propiedad fraudulenta. Miré por la ventana. El cielo de diciembre sobre Raleigh era del color del lino viejo. Un pájaro lo cruzó y desapareció detrás de un edificio. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Ahora presentamos una demanda civil por transferencia fraudulenta de propiedad, apropiación ilícita y presentación de un informe policial falso. Simultáneamente, estoy enviando los hallazgos forenses a la oficina del fiscal de distrito del condado de Wauk. La denuncia penal es decisión de ellos. No puedo tomar esa decisión por ellos, pero el paquete de evidencia está completo. Falsificación de un documento legal, presentación fraudulenta a una agencia estatal, informe policial falso. Tendrán todo lo que necesitan. Hizo otra pausa. También está el asunto del patrimonio de tu abuela. Los registros testamentarios del patrimonio de la abuela Margaret habían tardado 3 semanas en obtenerse. Rachel había presentado la solicitud discretamente a través de los canales estándar sin alertar a nadie de mi familia. Cuando llegaron los documentos, había pasado 2 días revisándolos antes de llamarme. Nos reunimos en su oficina un jueves por la tarde, después de que el edificio se vaciara casi por completo. Tenía los documentos esparcidos sobre su escritorio en un orden particular, el tipo de orden que contaba una historia si sabías cómo leerlo. El testamento original de tu abuela fue escrito a mano y notariado en 2014, dijo Rachel. Te nombraba a ti como la única beneficiaria de su cuenta de ahorros, $68,000. Asentí. Conocía esta parte. En los 4 meses finales de su vida, se ejecutaron 2 documentos que alteraron este arreglo. El primero fue un poder notarial duradero que otorgaba a Eleanor Harrison autoridad sobre los asuntos financieros de tu abuela. El segundo fue una enmienda al testamento que eliminaba tu nombre como beneficiaria y lo reemplazaba con una distribución general del patrimonio que, bajo las disposiciones estándar de sucesión intestada, fluía principalmente hacia tu madre como hija sobreviviente. Levantó la vista. Ambos documentos fueron firmados durante un periodo en el que los registros médicos de tu abuela, que también he obtenido ahora, documentan un diagnóstico de demencia vascular moderada. Su médico anotó en el registro clínico en 3 ocasiones separadas durante ese periodo que tenía una capacidad significativamente reducida para la toma de decisiones financieras, y que no debía ejecutar documentos legales sin la presencia de un abogado independiente. Las palabras aterrizaban una a la vez. No hubo ningún abogado independiente presente, dije. No lo hubo.
La notaria en ambos documentos fue una mujer llamada Linda Davis. La busqué. Es una cliente de larga data del First Carolina Community Bank, sucursal de Cary. La sucursal de Eleanor Harrison. La habitación se sentía muy silenciosa. Esto es explotación financiera de un adulto vulnerable, dijo Rachel. En Carolina del Norte, eso es un delito grave. Conlleva tiempo activo en prisión. También es, por separado, motivo para anular ambos documentos, el poder notarial y la enmienda del testamento, y restaurar el legado original. Me quedé pensando en eso por un momento. $68,000. La voz de la abuela Margaret un domingo por la tarde, algo que nadie pueda administrar por ti. Ella lo sabía, dije. La abuela Margaret sabía de lo que era capaz Eleanor. Por eso me habló directamente de la cuenta. Quería que supiera que existía, para que si desaparecía, yo supiera hacer preguntas. Rachel asintió. Lo cual es exactamente lo que pasó, y exactamente la razón por la que estamos sentadas aquí. El tercer giro vino de una dirección que ninguno de nosotros había anticipado. Cuando Rachel presentó la acción civil, la ley procesal de Carolina del Norte requería notificar a todas las partes. Eleanor recibió su copia un martes por la mañana. Para el martes por la tarde, el Departamento de Cumplimiento del First Carolina Community Bank había marcado la demanda con una alerta, porque Eleanor Harrison era gerente de sucursal, y una demanda civil alegando fraude financiero. Falsificación y explotación de un adulto vulnerable era precisamente el tipo de asunto que sus protocolos regulatorios les obligaban a reportar internamente. La investigación interna del banco comenzó esa misma semana. No me enteré de esto de inmediato. Rachel me lo contó 11 días después en el tono mesurado que usaba cuando entregaba información que era significativa pero aún no final. El banco ha puesto a Eleanor bajo licencia administrativa en espera de su revisión interna, dijo. Su acceso a todas las cuentas, personales y profesionales, ha sido suspendido como medida de precaución durante la investigación. Esto incluye las cuentas conjuntas que tiene con Robert. Absorbí esto. Las cuentas comerciales de Jessica también están bajo revisión, continuó Rachel. Porque la RAV4 que se transfirió fraudulentamente a nombre de Eleanor se registró posteriormente a nombre de Jessica para uso diario. Eso convierte a Jessica en una parte secundaria en la cadena de transferencia fraudulenta. El equipo de cumplimiento del banco querrá entender la imagen completa. Ahí fue cuando sonó mi teléfono. Jessica. Miré la pantalla por un momento. Rachel me observó sin expresión. Contesté. ¿Qué hiciste? La voz de Jessica era aguda y tensa, la voz de alguien que había estado llorando y había pasado de las lágrimas a algo más duro. Las cuentas de mamá están congeladas. Nuestras cuentas están congeladas. El banco llamó a papá esta mañana. ¿Qué hiciste, Sara? No hice nada, le dije. Mi voz era plana. Presenté una demanda civil en respuesta a que me robaran el auto y me presentaran un informe policial fraudulento. Todo lo que pasó después de eso es resultado de lo que hizo mamá. Ella solo estaba tratando de ayudarme. Estaba tratando de ayudar a la familia. Falsificó mi firma en un documento legal, Jessica. Le robó $68,000 a la abuela Margaret mientras ella tenía demencia. Me denunció a la policía por un crimen que no cometí. Hice una pausa, dejé que cada oración se asentara antes de la siguiente. Eso no es ayudar a la familia. Eso es algo completamente diferente. Un silencio lo suficientemente largo como para pensar que podría haber colgado. Luego. No sabía lo del dinero de la abuela Margaret. Te creo, dije. Y lo hacía. No sabía que había falsificado tu firma. También creo eso. Otro silencio, más pequeño esta vez. ¿Qué le va a pasar?, preguntó Jessica. La dureza había desaparecido de su voz. Lo que quedaba era algo más joven, algo que sonaba como una persona que acaba de mirar una estructura que creía sólida y descubre que falta el muro de carga. No lo sé exactamente, le dije, honestamente. Eso depende de la oficina del fiscal del distrito y de la investigación del banco. Pero Jessica, pase lo que pase,
empezó en el momento en que ella presentó ese informe policial, no cuando yo respondí a él. Jessica no contestó. Podía oír su respiración al otro lado de la línea, irregular, tratando de estabilizarse. Tengo que irme, dijo finalmente. Está bien, le dije. Cuídate. Colgó. Dejé el teléfono sobre el escritorio de Rachel y miré los documentos esparcidos entre nosotras, el informe forense, los registros testamentarios, la demanda civil. Toda la arquitectura de lo que Eleanor había construido y que ahora, pieza por pieza, se estaba desmoronando. Rachel me miró por encima de sus lentes de lectura. ¿Estás bien?, preguntó. Lo pensé con honestidad, de la forma en que pensaba en todo ahora. Sí, dije. Creo que realmente lo estoy. La reunión fue programada para un jueves por la tarde de enero. En la oficina de Rachel, a las 4. Todas las partes presentes. Llegué 20 minutos antes. Susan ya estaba allí, sentada en la silla que había ocupado en cada reunión, con la permanencia silenciosa de alguien que ha decidido a dónde pertenece y no ve ninguna razón para moverse. Había traído té en un termo y me ofreció un poco sin preguntarme si quería. Lo tomé. Nos sentamos juntas sin hablar por un rato, lo cual era una de las cosas que más valoraba de ella, la comprensión de que el silencio entre personas que confían la una en la otra no es vacío. Es su propio tipo de plenitud. Rachel entró a las -10, revisó sus documentos una última vez y colocó 3 sillas en el lado opuesto de su escritorio. Había organizado la habitación con la misma precisión que aplicaba a todo, el informe forense en el centro del escritorio, los registros testamentarios a la izquierda, la demanda civil a la derecha. Todo visible, todo deliberado. A las 4 en punto, entró Eleanor. Vestía como siempre vestía para las reuniones profesionales, blazer gris carbón, pantalones oscuros, tacones bajos. Su cabello estaba arreglado. Su postura era la postura de 30 años detrás de un escritorio donde ella era quien tenía la autoridad. Entró por la puerta primero y, por un momento suspendido en el tiempo, antes de que viera la configuración completa de la habitación, se vio exactamente como ella misma. Controlada, segura. La mujer que había manejado cuentas, personas y resultados durante 3 décadas sin que nadie le dijera no con éxito. Luego me vio. Algo se movió en su rostro. No era culpa. No era remordimiento. Era el recálculo rápido de alguien que acaba de entender que la habitación a la que ha entrado no es la habitación para la que se preparó. Robert entró detrás de ella. Se veía cansado de una manera que iba más allá del cansancio físico, el agotamiento de un hombre que había pasado semanas entendiendo lentamente, y en contra de su voluntad, las dimensiones completas de lo que su esposa había hecho. Encontró mi mirada brevemente cuando se sentó. Su expresión dijo algo para lo que su boca aún no había encontrado las palabras. Jessica entró al último. Se sentó sin mirar a nadie. Sus manos estaban cruzadas en su regazo y las mantuvo allí todo el tiempo. El abogado de Eleanor, un hombre llamado Peterson, de cabello plateado y cuidadoso, se sentó junto a ella y organizó sus propios documentos con eficiencia silenciosa. Rachel no comenzó con cortesías. Quiero establecer el registro de los hechos antes de que discutamos la resolución, dijo. El análisis caligráfico forense confirma que la firma en el documento de transferencia de título del DMV no es la firma de Sarah Harrison. El análisis de huellas dactilares confirma que las huellas de Eleanor Harrison están presentes en el documento del título original, el documento al que ella declaró no tener acceso. Los registros testamentarios confirman que la enmienda al testamento que eliminó a Sarah como beneficiaria de la cuenta de ahorros de Margaret Sterling se ejecutó durante un periodo en el que el propio médico de Margaret Sterling había documentado una capacidad cognitiva significativamente reducida. La notaria tanto en el poder notarial como en la enmienda del testamento es una cliente de larga data de la sucursal de Cary del First Carolina Community Bank, administrada por Eleanor Harrison. Hizo una pausa. Estas no son acusaciones. Son hallazgos documentados. Señor Peterson, su cliente es libre de disputar cualquiera de ellos, pero quiero que todos comencemos desde la misma base de hechos. Peterson se inclinó y le dijo algo en voz baja a Eleanor. Ella escuchó. Su expresión no cambió. Luego se enderezó y habló por primera vez.
Hubo malentendidos en el manejo de varios asuntos familiares, dijo. Su voz era uniforme, practicada. La misma voz de la llamada telefónica cuando le dije que mi auto no estaba. Estoy segura de que hay una explicación. Mi intención siempre fue apoyar a esta familia. Lo que ocurrió con el vehículo fue una falta de comunicación sobre la propiedad que manejé mal. Y con respecto al patrimonio de mi madre. Eleanor. La voz de Robert, tranquila, firme. Una voz que no le había escuchado usar antes. Ni hacia mí, ni hacia nadie más que pudiera recordar. ¿Detente? Eleanor se volvió para mirarlo. Detente, volvió a decir él, simplemente. Sin ira, pero sin la deferencia habitual tampoco. He escuchado durante 30 años. No voy a escuchar esta versión de la historia. La habitación se quedó en silencio. Robert se volvió hacia mí. Tenía las manos sobre las rodillas. Sus ojos estaban firmes, de la forma en que los ojos están firmes cuando alguien ha tomado una decisión y está viviendo dentro de esa decisión en lugar de seguir acercándose a ella. Sabía que había tomado prestado el auto más veces de las que debía, dijo. Me dije a mí mismo que era temporal. Me dije a mí mismo que eras lo suficientemente capaz para manejar lo que surgiera. Me dije a mí mismo muchas cosas que no eran ciertas porque eran más fáciles que la alternativa. Se detuvo, volvió a empezar. No sabía lo del título. No sabía lo de la firma. Y no sabía lo de la cuenta de tu abuela. Cuando Rachel nos envió los registros testamentarios. Su voz se quebró ligeramente. Se estabilizó. Tu abuela era una buena mujer, Sara. Te amaba de la forma en que mereces ser amada. Lo que pasó con su cuenta estuvo mal. Lo que te pasó a ti estuvo mal. Siento que esto llegue tarde. Sé que es tarde, pero es la verdad. Asentí. No confiaba en mi voz en ese momento, así que no la usé. Eleanor no dijo nada. Estaba mirando la superficie del escritorio de Rachel, no los documentos que pasaban por encima. El recálculo se había detenido. Lo que quedaba era algo que nunca antes le había visto en la cara. No remordimiento. Aún no. Tal vez nunca. Sino el vacío particular de una persona que se ha quedado sin movimiento si lo sabe. Rachel dejó que el silencio se mantuviera por un momento. Luego continuó, el acuerdo civil que estamos proponiendo incluye la restitución total de $68,000 más los intereses acumulados desde la fecha del fallecimiento de Margaret Sterling. La devolución del título del vehículo a nombre de Sarah Harrison. El retiro del falso informe de vehículo robado y un reconocimiento por escrito de la transferencia fraudulenta. A cambio, Sarah no buscará daños civiles adicionales. Hizo una pausa. La denuncia penal ante la oficina del fiscal del distrito del condado de Wauk ya se ha realizado. Ese proceso está fuera del alcance de esta reunión y fuera del control de cualquiera en esta habitación. Peterson conversó con Eleanor en voz baja. Ella escuchó. Asintió una vez de forma mínima. De la forma en que alguien asiente cuando la única alternativa es peor. Aceptaremos los términos civiles, dijo Peterson. Rachel tomó nota. Miré a Eleanor. Directamente. De la forma en que rara vez me había permitido mirarla. No buscando algo, no esperando algo. Simplemente viéndola claramente por lo que era. Una mujer que había pasado 30 años manejando el mundo a su alrededor para darle formas que le servían, y que finalmente se había acorralado en una esquina de la que no podía salir reorganizando las cosas. No me devolvió la mirada. Me volví hacia Jessica. Todavía estaba mirando sus manos. Tenía la mandíbula tensa. No espero nada de ti, le dije. Pero quiero que sepas que no te culpo por lo que ella hizo. Tú no falsificaste mi firma. No tomaste el dinero de la abuela Margaret. Sea lo que sea que haya pasado entre nosotras, esa parte es independiente. Jessica levantó la vista. Tenía los bordes de los ojos rojos. Abrió la boca. La cerró. La abrió de nuevo. Usé tu auto todos los días durante 6 semanas, dijo. Sabía que no estaba bien. Me decía a mí misma que era temporal.
Una pausa. Creo que me he estado diciendo a mí misma que muchas cosas eran temporales. Asentí. Sí, dije. Sé cómo es eso. Nos miramos a través del escritorio, a través de los documentos, a través de la evidencia, a través de 29 años de una dinámica que se había construido antes de que ninguna de las dos fuera lo suficientemente mayor para cuestionarla. No sabía qué haría Jessica con lo que ahora sabía. Eso no me correspondía decidirlo. Me levanté, recogí mi abrigo y miré a Rachel, quien me dio el pequeño y preciso asentimiento de alguien que ha hecho su trabajo por completo. Miré a Robert una vez más. Seguía sentado en la misma posición, con las manos sobre las rodillas, mirando a ninguna parte en particular. Parecía más pequeño de lo que parecía cuando entró. No disminuido, sino más honesto. Como algo que se había mantenido a una altura artificial y finalmente se había bajado. Miré a Eleanor por último. Seguía mirando el escritorio. No estoy enojada contigo, le dije. Lo decía en serio. Había examinado el sentimiento con cuidado. De la forma en que examinaba todo. Y lo que encontré debajo de la ira, que había sido real, había ardido y había hecho su trabajo necesario, fue algo más silencioso, algo que no necesitaba su respuesta para ser cierto. Pasé mucho tiempo intentando entender qué hice mal, qué podría haber hecho diferente para hacer que me vieras de la misma forma en que veías a Jessica. He dejado de intentar responder a esa pregunta. No me correspondía a mí responderla. Me puse el abrigo. Espero que el resto de tu vida sea mejor que lo que nos trajo aquí, dije. Sinceramente lo espero. Luego salí. Susan me esperaba en el pasillo. Me tendió el termo. Di un largo trago de té que se había enfriado un poco. Terminado, dijo ella. Terminado, dije yo. Bajamos juntas en el ascensor. Afuera, el aire de enero era frío y limpio y olía a lluvia que había caído en algún lugar cercano. Nos quedamos en la acera por un momento, sin ir a ningún lado en particular, solo estando allí. Cena, dijo Susan. Sí, dije. En algún lugar con ventana. Han pasado 6 meses desde aquella tarde de jueves en la oficina de Rachel. Quiero contarles cómo fue la secuela. No la versión dramática, no la versión en la que todo se resuelve limpiamente y cada uno recibe exactamente lo que se merece en un solo momento. La versión real. La que ocurre lentamente, en incrementos, de la forma en que ocurren la mayoría de las cosas reales. El acuerdo civil se ejecutó dentro de los 30 días posteriores a la reunión. Eleanor firmó el reconocimiento. Los $68,000, más 14 meses de intereses acumulados, que ascendían a $4,300, se transfirieron a mi cuenta un martes por la mañana de febrero. Yo estaba en mi escritorio en Harrow cuando Rachel me envió la confirmación. Leí el correo electrónico 2 veces. Luego volví al documento en el que había estado trabajando, un mapa de topografía de 1864 dañado por el agua. Y seguí trabajando hasta el almuerzo. No celebré. No lloré. Sentí algo tranquilo y completo. La satisfacción particular de que una cosa que se me debía fuera devuelta a su lugar correspondiente. La abuela Margaret había querido que yo tuviera algo que fuera solo mío. Algo que nadie pudiera administrar por mí. Había tardado 3 años más de lo que ella pretendía, pero ahora era mío. Puse $40,000 en una cuenta de inversión a largo plazo. Usé $15,000 para pagar el resto de mi préstamo estudiantil, que había estado pagando constantemente durante 7 años. Mantuve el resto accesible. No le dije a nadie en mi familia lo que había hecho con él. La RAV4 fue devuelta a mi nombre la misma semana. La conduje a un concesionario un sábado por la mañana y la vendí. $22,000. La depreciación es honesta de una forma en que la gente rara vez lo es. Compré un Subaru Outback. Verde, con tracción total y un área de carga lo suficientemente grande para transportar estuches de documentos para el trabajo de campo. Guardé el nuevo título en la caja fuerte de mi escritorio en Harrow, junto a una copia de seguridad escaneada en la nube. Siempre haré eso ahora. Ese hábito es permanente.
La oficina del fiscal del distrito del condado de Wack presentó cargos penales contra Eleanor en marzo. Falsificación de un instrumento legal, presentación fraudulenta a una agencia estatal, presentación de un informe policial falso. El cargo de explotación financiera relacionado con la cuenta de la abuela Margaret se presentó por separado, ya que el paquete de pruebas requería una revisión adicional por parte de la División de Justicia para Personas Mayores. No asistí a la lectura de cargos. Rachel me habló de ello después, con el mismo tono mesurado que usaba para todo. Eleanor se había declarado no culpable. Su abogado había pedido un aplazamiento. El proceso tomaría tiempo. Todavía está en curso. Estas cosas se mueven a la velocidad de la evidencia, no de la emoción. He hecho las paces con eso. El First Carolina Community Bank completó su investigación interna en febrero. Eleanor fue despedida. El comunicado de prensa del banco utilizó la frase conducta inconsistente con nuestros estándares de integridad profesional. Tiene prohibido permanentemente ocupar un puesto de servicios financieros con licencia en Carolina del Norte. 30 años de identidad profesional disueltos en un párrafo. No sentí satisfacción por esto específicamente. Lo que sentí fue algo más complicado, el reconocimiento de que la experiencia que había usado para hacerme daño también había sido lo que más valoraba de sí misma. Hay una soledad particular en ese tipo de colapso. No se lo deseé. Simplemente no evité que fuera la consecuencia de lo que ella había elegido. Robert me llamó en abril. No llamó para poner excusas. No llamó para pedirme que suavizara mi postura con la fiscalía o para apelar a la lealtad familiar o para entregar un mensaje de Eleanor. Llamó para preguntarme si quería cenar. Nos encontramos en un pequeño restaurante cerca del río Eno. Terreno neutral, sugerencia suya. Él ya estaba allí cuando llegué, sentado en una mesa de esquina con agua y una cesta de pan, y la mirada de un hombre que ha pensado mucho y ha llegado a un lugar en el que no está del todo cómodo pero que sabe que es la verdad. Hablamos durante 2 horas. No sobre Eleanor, en su mayoría. Sobre su trabajo antes de jubilarse, sobre un viaje de pesca que había hecho con su hermano el verano anterior, sobre el jardín de la casa de Oakwood, que todavía cuidaba metódicamente cada sábado por la mañana, como siempre lo había hecho. Cerca del final de la comida, dijo, pasé mucho tiempo pensando que quedarme callado era lo mismo que mantenerme neutral. Ahora entiendo que no lo era. El silencio tiene peso. Yo puse el mío en el lado equivocado. Miré a mi padre al otro lado de la mesa, a este hombre tranquilo, amable, que evitaba los conflictos, que había pasado 30 años junto a una mujer que hacía daño y a eso lo llamaba estabilidad. Y sentí algo que no esperaba sentir. No perdón, exactamente. No todavía. Pero el comienzo de una puerta que no estaba cerrada con llave. Lo sé, dije. No estoy lista para todo, pero no estoy cerrada. Asintió. Entendía los términos. Hemos cenado 3 veces desde entonces. Una vez al mes, aproximadamente. Un pequeño restaurante, una mesa de esquina, 2 horas. Hablamos de su jardín y de mi trabajo y de las cosas que son fáciles antes de dar vueltas, lenta y cuidadosamente, hacia las cosas que no lo son. No es la relación padre-hija que yo habría elegido. Pero es honesta, y la honestidad es algo que he aprendido a valorar por encima de casi todo lo demás. Jessica me envió un mensaje de texto en mayo. Un mensaje corto, sin preámbulos. He estado yendo a una terapeuta. Ella cree que debería comunicarme contigo. No sé si eso es suficiente, pero quería que lo supieras. Lo leí 3 veces. Luego respondí, es un comienzo. Cuídate. Respondió con una sola palabra, gracias. No sé qué pasará a continuación con Jessica. No sé si la distancia entre nosotras se puede salvar o si el puente, de construirlo, soportaría el peso. Esa es una pregunta para más adelante. Por ahora, no estoy acercándome a ella. Simplemente estoy dejando la puerta sin llave y dejando que el tiempo haga lo que hace el tiempo. Vivo en Five Points ahora. En el apartamento de una habitación con los ventanales altos que dejan entrar la luz de la mañana en un ángulo que he llegado a amar. Camino a la cafetería de la esquina los sábados.
Conduzco a Hargrove los días de semana en la Outback verde oscuro con el área de carga llena de estuches de transporte. Almuerzo en mi escritorio la mayoría de los días, porque sigo prefiriendo la tranquilidad. El proyecto del archivo del condado de Wauk está en su fase final. 8 meses de cuidadoso trabajo: identificar, estabilizar, recuperar. Cientos de documentos que ahora serán accesibles para investigadores, historiadores, cualquier persona que quiera entender la forma de las vidas que vinieron antes. Hay algo en ese trabajo que nunca he podido explicar completamente a nadie que no lo haga. La satisfacción de devolverle a algo su legibilidad. De encontrar lo que estaba casi perdido y hacerlo legible nuevamente. Susan vino a ver la colección el mes pasado. David le dio un breve recorrido por la sala de trabajo. Se paró frente a la mesa larga donde habíamos colocado los documentos restaurados, escrituras de tierras y registros judiciales, cartas y libros de contabilidad. Frágiles, reales y presentes. Y se quedó callada durante mucho tiempo. «Esto es lo que haces», dijo finalmente. No como una pregunta. «Esto es lo que hago», le dije. Se volvió y me miró con la atención particular que siempre me había prestado. Completa, sin prisas. El tipo de atención que te hace sentir como la única persona en la habitación. Tu abuela habría entendido esto, dijo. Pensé en la abuela Margaret a la luz del otoño, diciendo, veo lo que veo. Sí, dije. Lo habría hecho. Esa noche, conduje a casa por una ruta que me lleva por el río Eno. El agua estaba alta por la lluvia reciente, rápida y oscura entre los árboles. Me detuve unos minutos y me quedé sentada con las ventanas bajadas, escuchando. Por primera vez en más tiempo del que podía medir, no estaba esperando nada. No me estaba preparando para la siguiente llamada, la siguiente manipulación, la siguiente versión de los hechos cuidadosamente construida para hacerme dudar de lo que sabía que era verdad. No estaba gestionando la distancia entre quién era yo y quién otra persona había decidido que debía ser. Simplemente estaba allí, en un auto que era mío, en un camino que yo había elegido, yendo a casa. Eso era suficiente. Resultó ser, exactamente suficiente. No le debes lealtad a alguien que te trató como inventario. Los límites no son muros. Son puertas que tú controlas. Y a veces, la cosa más poderosa que puedes hacer es simplemente dejar de explicarte a personas que nunca estuvieron escuchando.